¿Qué harías si supieras que ya no hay vuelta atrás? ¿Qué se siente cuando la culpa te persigue y no puedes escapar? ¿Cómo enfrentas el momento en que Dios mismo pronuncia sentencia sobre ti? ¿A dónde corres cuando ya no hay refugio? Cuando el suelo que pisas se convierte en tu enemigo. Caín lo sabía. Lo sintió en cada fibra de su ser cuando la voz de Dios tronó desde los cielos. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. No hubo negociación. No hubo súplica que cambiara el veredicto. La tierra, que una vez le dio fruto, ahora se cerraba para él. Sus manos, acostumbradas a labrar y cosechar, solo encontrarían polvo y vacío. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín sintió un peso que lo aplastaba, un abismo que se abría bajo sus pies. El miedo, ese que nunca había sentido antes, ahora lo devoraba. No solo perdería su hogar, no solo perdería la tierra, perdía la presencia de Dios. El castigo era más grande de lo que podía soportar. Su voz, antes desafiante, ahora era un susurro quebrado. Grande es mi castigo para ser soportado. Me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Cualquiera que me halle, me matará. ¿Lo entiendes? Él, que no tuvo misericordia, ahora clama por ella. Él, que levantó su mano para arrebatar la vida, ahora teme perder la suya. Pero Dios, incluso en el juicio, muestra su gracia. Le pone una señal, una marca. No es redención, no es absolución. Es una advertencia para el mundo, un recordatorio de su error y de su destino. Así, con la sombra de su crimen sobre él, con el eco de la sentencia aún resonando en su mente, Caín se alejó hacia la nada. Ahora dime, ¿qué te espera cuando desobedeces a Dios? Caín sintió el peso de la eternidad sobre sus hombros. Su aliento se volvió entrecortado. Su piel ardía como si el mismo fuego del juicio lo consumiera. Miró sus manos, aún manchadas con la sangre de su hermano, y supo que nada en este mundo podría limpiarlas. No había agua suficiente. No había tierra capaz de ocultar su culpa. Cada paso lo alejaba más de su hogar, más de su familia, más de Dios. El horizonte era un abismo sin fin, un camino sin destino. La tierra ya no era su aliada. La cosecha nunca más brotaría para él. Errante. Esa era su nueva identidad. No era solo un castigo físico, era una condena espiritual. Su vida ya no tendría raíces. Nunca más pertenecería a ningún lugar. Y el miedo se convirtió en su sombra. Si Dios lo había desechado, ¿quién lo protegería? Sus pensamientos se oscurecieron. Sabía lo que pasaría. Sería un blanco fácil. Un hombre sin hogar, sin nombre, sin defensa. Cualquiera que lo encontrara podría vengar la sangre de Abel. Caín cayó de rodillas. Por primera vez, suplicó. Su orgullo se quebró bajo el peso de su destino. Señor, cualquiera que me halle me matará. Génesis 4:14. Pero Dios, en su justicia perfecta, decidió que su historia no acabaría aún. Aún tenía que cargar su condena. No le concedió perdón, pero sí algo inesperado, protección. Le puso Jehová señal a Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4:15, una marca, un recordatorio imborrable de su crimen, de su pérdida, de su sentencia. No era solo un aviso para los demás, era un sello que le recordaría cada día quién era y qué había hecho. Entonces, sin otra opción, sin un último adiós, sin nada más que su castigo sobre sus espaldas, Caín se levantó y partió. Algunas personas se preguntan, ¿quiénes eran los que podían matar a Caín? Si Dios solo creó a Adán y Eva, ¿de dónde salió más gente? ¿Quiénes eran esos que podían encontrar a Caín y quitarle la vida? ¿Cómo es posible que, en ese momento de la historia, ya hubiera otros seres humanos fuera del Edén? La Biblia nos dice que, tras ser maldecido, Caín clamó con desesperación: cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:14. Pero, espera, ¿cualquiera? ¿Acaso había más personas en la tierra? ¿No se suponía que Caín, Abel y sus padres eran los únicos? Aquí es donde muchos quedan perplejos. Pero la respuesta
está más cerca de lo que crees. La Biblia nos revela que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, y que, además de Caín y Abel, tuvo muchos más hijos e hijas, Génesis 5:4. Ahora piensa, siglos de vida, generaciones multiplicándose, una humanidad en crecimiento constante. El mundo no estaba vacío. Para cuando Caín recibió su castigo, ya existían suficientes descendientes de Adán como para que su vida corriera peligro. Ahora, imagina el escenario. Caín es un criminal, un fratricida, el primer asesino de la historia. Su nombre está maldito. No tiene tierra, no tiene hogar, pero sí enemigos. Los demás descendientes de Adán sabían lo que había hecho. Lo miraban con odio, con desprecio. Era un hombre marcado, y él lo sabía. Cualquiera de ellos podría reclamar justicia. Cualquiera podría intentar vengar la sangre de Abel. Caín avanzaba sin rumbo. Sus pasos eran pesados, no solo por el cansancio, sino por la carga invisible que lo oprimía. El sol ardía sobre su piel, pero el verdadero fuego no venía del cielo, sino de dentro. El fuego del destierro había cruzado valles y montañas, pero no importaba cuánto caminara, la presencia de Dios ya no estaba con él. El silencio era absoluto. No había voz, no había guía, solo un abismo entre él y su Creador. Cada noche, cuando el cielo se oscurecía, su mente jugaba con él. El rostro de Abel se dibujaba entre las sombras, sus ojos vacíos, su sangre derramada, su voz callada, pero aún resonando en la eternidad. Pero no podía detenerse. No tenía opción. La tierra que una vez trabajó con sus manos, ahora le negaba todo. El suelo estaba seco. Las plantas morían al tocarlas. Era como si la misma creación se resistiera a él. Como si cada roca, cada brisa de viento, cada árbol marchito le recordara lo que había hecho. Y entonces, después de días, tal vez semanas, llegó a un lugar extraño, llamado Nod. Un territorio hostil, árido, sin descanso, un lugar sin nombre, sin fronteras, sin propósito. No era un hogar, era la nada. Pero Caín no estaba solo. En la distancia, entre las sombras de las colinas, había movimiento. Ojos lo observaban, miradas lo seguían. No eran los animales del campo, no eran las bestias salvajes, eran hombres y mujeres. Seres humanos que nunca habían visto antes, descendientes de Adán, que habían crecido lejos de él, lejos de su historia, pero no de su crimen. Sabían quién era, sabían lo que había hecho. El murmullo comenzó. La tensión creció. Algunos lo miraban con desprecio, otros con miedo, pero ninguno se acercaba demasiado. Todos veían la marca, la señal de Dios sobre su cuerpo, un mensaje claro, y fue entonces cuando la vio. Entre la multitud, una mujer lo observaba diferente a los demás, no con odio, no con piedad, con curiosidad. Caín sintió que su corazón latía más fuerte. ¿Por qué lo miraba así? Se acercó a ella con cautela. No tenía nada que ofrecerle. No tenía un hogar. No tenía tierra. Solo tenía su historia y su maldición. Pero ella no huyó, no apartó la vista, no temió. Los días pasaron. Las miradas se volvieron palabras. Las palabras se volvieron cercanía, y la cercanía se convirtió en algo más. Por primera vez desde su destierro, Caín no estaba solo. Caín la observaba con cautela, como si no pudiera comprender por qué ella no apartaba la mirada. En su interior, la confusión lo devoraba. ¿Por qué esta mujer no temía la marca que llevaba? Los demás lo evitaban. Hablaban en susurros a su espalda, como si su sola presencia trajera desgracia. Pero ella no. Su mirada no estaba cargada de odio, ni de temor. Había algo distinto en ella. Los días pasaron, y aunque al principio él la evitaba, ella seguía ahí. No preguntaba por su pasado, no mencionaba el crimen. Solo lo miraba como si aún quedara algo de humanidad en él. Caín, por primera vez desde su destierro, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No podía borrar lo que había hecho, no podía escapar de su marca. Pero quizás, solo quizás, no estaba condenado a caminar solo para siempre. Las palabras comenzaron a fluir, torpes al principio, llenas de cautela,
Caín no estaba acostumbrado a confiar en nadie, no después de lo que había perdido. Pero ella le hablaba con una calma desconocida para él. Le preguntaba por su vida antes del exilio, sobre la tierra, sobre lo que había aprendido. Y así, poco a poco, el errante encontró compañía. Los años pasaron, y Caín tomó a aquella mujer como su esposa. Juntos comenzaron algo nuevo. Él, que había sido expulsado y condenado a vagar, ahora tenía un hogar, aunque no como los de antes. No tenía la bendición de Dios, pero tenía un refugio en ella. El tiempo siguió su curso, y de su unión nació un hijo, Enoc, un niño que, a diferencia de su padre, no cargaba con el peso del crimen. Un nuevo comienzo. Y entonces Caín hizo lo impensable. Fundó una ciudad, la llamó Enoc, en honor a su hijo. Génesis 4:17. Un intento desesperado de reconstruir lo que había perdido. Un hombre marcado por Dios, levantando muros, como si eso pudiera protegerlo de su propio destino. Pero, ¿acaso un muro podía detener la maldición? ¿Podía una ciudad borrar lo que Caín había hecho? Los años pasaron. Sus descendientes crecieron. Su linaje se expandió. De él vinieron los primeros músicos, los primeros herreros, los primeros constructores. El mundo cambió. Pero Caín nunca cambió. A pesar de su esposa, de sus hijos, de su ciudad, siguió siendo un hombre errante en el alma. Porque aunque se alejó del Edén, aunque intentó construir su propio destino, nunca volvió a la presencia de Dios. Y ahora dime, ¿de qué sirve levantar ciudades si tu corazón sigue en ruinas? Pero la pregunta es, ¿puede un hombre marcado por Dios construir un nuevo destino? ¿Puede alguien que ha sido apartado de su presencia encontrar un propósito en la tierra? Porque Caín encontró esposa, tuvo hijos, levantó una ciudad, pero nunca dejó de ser un errante en el alma. Caín construyó una ciudad, tuvo esposa, hijos, descendientes, pero nunca volvió a la presencia de Dios. Intentó huir de su castigo levantando muros, pero ¿de qué sirve una ciudad si el alma sigue errante? Su historia es la de todos aquellos que buscan llenar su vacío con logros, con posesiones, con relaciones, pero sin reconciliarse con Dios. Puedes construir imperios, pero si Dios no está en ellos, seguirás perdido. La Biblia nos muestra que Dios no se olvidó de la humanidad. A pesar del fracaso de Caín, el plan de Dios siguió adelante, porque cuando el pecado parece dominarlo todo, Dios siempre abre un nuevo camino. Después de la tragedia, después de la muerte de Abel y la huida de Caín, Adán y Eva recibieron un nuevo hijo, Set, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Set no solo fue un hijo más, fue la línea que Dios usaría para traer redención. A través de él vendría una descendencia que volvería a buscar a Dios. Y finalmente, el Salvador del mundo. Mientras Caín se apartó y construyó su propia ciudad, los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y aquí está la verdadera pregunta. ¿Serás Caín tratando de construir tu vida lejos de Dios? ¿O serás parte de la línea de Set, buscando su presencia? La historia no termina aquí. Porque Dios siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. No te pierdas el próximo video sobre Set, el linaje de la promesa. Dios aún tenía una historia que contar. ¿Estás listo para escucharla?